¿Cómo están? Estaba aquí feliz, muchas gracias, gracias por la invitación. Un besito a todos y ustedes me dicen cuándo podemos Bueno, partir. lo vamos a presentar. Este niñito es un hemato-oncólogo muy prestigioso. Yo lo conocí en mi trabajo antiguo, que ya no estoy, que fue en la clínica alemana, en el departamento de oncología. Y bueno, después de muchas conversaciones y muchas reuniones cafecísticas, un Icona me día lo falta a veces. Un día lo escuché hablar muy contento de algo que le había llamado mucho la atención, que era la cábala. ¿Ya? En este momento él está trabajando en el Hospital Sotero del Río y digamos que es discípulo del investigador, profesor de cábala, teólogo, autor y filósofo argentino Mario Sabán. ¿Ya? Diríamos que como siempre a veces los discípulos superan a veces los maestros, digo yo. Lo que tiene Alejandro es que es muy cercano a la gente, es muy cercano a sus pacientes. Los pacientes lo querían mucho, por lo menos lo que yo vi cuando trabajamos juntos en la clínica alemana. Y bueno, es una joya tenerlo con nosotros de verdad. Bienvenido Alejandro y aquí te esperamos para recibir tus conocimientos. Querida Carmencita, bueno, gracias a todos. Bueno, tú sabes que la Carmencita es como mi mamá adoptiva que conocí en la alemana. Y es verdad, eh, llegué a la alemana en el 2014 y ya nos conocimos, fue como reconocernos de otras vidas tal vez. Enganchamos de manera inmediata. Y Y bueno, y efectivamente lo que más nos unió, más allá de una muy linda amistad, es el hecho de compartir ciertos valores y ciertas visiones respecto al ser humano, a las interacciones y a cómo veíamos un poco el mundo. En un mundo que en algunas circunstancias se ve tan frío, tan calculador, eh, tan partidista, ahora que está tan de moda que nos quieren partir en dos siempre o en más, en que somos uno o somos otro, pero nosotros siempre nos vimos más que como partidos, como enteros, como tratar de unificar criterios, porque el objetivo tiene que ser siempre, y en el caso de nosotros, en lo que nos dedicamos a las patologías hemato-oncológicas, siempre pensando en el bien de aquel que sufre y entendiendo siempre la misión del médico o la misión de cualquier terapeuta, en que nosotros tenemos que acompañar a aquel que sufre. Nosotros nunca sabemos resultados, sino que lo importante es acompañar en el proceso. Bueno, yo soy judío de nacimiento, soy papá de unas mellizas preciosas que andan por aquí y están un poquito enfermas, así que puede ser que escuchen unos ruidos. ¿Qué pasó? No, mi amor, no. Que estoy aquí, que llegué antes, entonces está el papá, entonces puede ser que de repente se atraviesen y todo, porque no está la mamá, entonces cuando está el papá es el tema. Bueno, y la cosa es que siempre me ha atraído ese lado un poquito más complementario, místico, y yo digo más integrativo, que es lo que siempre hablamos con Carmencita, y uno de esos temas es la Kabbalah. Y bueno, efectivamente yo hice una maestría en Kabbalah con el profesor Mario Sabani, y un poco de mi tema de tesis y en lo que intento trabajar en mi día a día con mis grandes maestros que son los pacientes es de alguna forma cómo poder integrar enfermedades fisiológicas o tan biológicamente estudiadas. Nosotros los hematocólogos nos enseñan mucho de la biología, de la célula, etcétera, cómo combinarlo desde un punto de vista mucho más espiritual y holístico para entender un poco qué hay detrás de esta enfermedad. Y yo le puse a esta charla, y se las voy a compartir ahora, que espérenme un segundito.
que la estaba acostando, así puedo hacer la clase. Entonces, le puse al título, y fue un poco lo que de unos escritos que estoy intentando llevar a cabo, que se llama El cáncer y la cábala, una corona sin reino. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver. Espérenme un segundito. Aquí vamos a compartir. Entonces, ¿se alcanza a ver o no? ¿Ustedes ven? Sí, Ya. se ve perfectamente. Entonces, van a entender por qué le puse el tema de la corona sin reino. Entonces, un poco de introducción, vamos a ver de qué es la cábala. Yo creo que hay mucha gente la Carmencita sabe que, no sé si es virtud o defecto, pero soy muy bueno para hablar cuando hay un tema que me interesa. Entonces, puede ser que voy a intentar exponer de manera fluida, pero si quieren interrumpirme, pararme, no tengo ningún problema. Ojalá que sea lo más cercano posible. eh, y voy a partir explicando un poco qué es la Kabbalah, porque esto es una palabra en hebreo, que las palabras en hebreo en general son agudas, por lo tanto le puse el acento en la A, aunque tiene otro tipo de grafemas y de fonemas. La Kabbalah viene de una palabra hebreo que significa lekabel, que se traduce literalmente como recibir. La Kabbalah entonces podría ser una especie de sabiduría ancestral de origen judío. Yo le puse ciencia mística. ¿Y por qué le puse ciencia mística? Porque gran parte de los místicos, y ustedes lo han vivido desde el punto de vista que uno los vean, son los primeros científicos, aquellos que eran capaces de intuir mirando a las estrellas, de intuir meditando, y que después, aparte que toda la ciencia es absolutamente esotérica. Esotérica significa trabajar en los secretos. Yo como hemato-oncólogo trabajo frente al cáncer. Yo visualizo células en el microscopio, igual que la Carmencita cuando veía su hemograma, pero nosotros suponemos que lo que está pasando está pasando. Es realmente es casi una ciencia oculta. Nosotros damos fármacos, damos tratamientos y esperamos que algo pase. Por lo tanto, nuestra práctica diaria como científicos es absolutamente esotérica. Por eso le puse ciencia mística, porque de alguna forma tiene un pensamiento muy científico que trata de estudiar el funcionamiento del todo. Es un misticismo universal que, si bien es de origen judío, extrapola y tiene mucha influencia también en, en Jesús y en el lado cristiano. Hay todo un tema de los gnósticos y de la cábala cristiana en los orígenes escénicos. Jesús como judío en la época era un gran cabalista. Sabiduría que estudia la unificación del todo, que esto es muy importante, y eso es un poco lo que le decía al principio, dejar de ser partidos y entender que somos enteros. Y es un conocimiento que nos prepara para recibir el conocimiento divino. ¿Cómo hacer para acercarnos a la divinidad? También podría ser un método. Estas son todas las definiciones que a mí se me fueron ocurriendo, de adquisición de conciencia divina. Pero al final de cuentas, la cábala, para hacerlo súper simplista, vamos a tratar de simplificar miles de años de sabiduría, tienes dos grandes interrogantes o trata de percibir o de explicar dos grandes eh, momentos o dos grandes dificultades que tiene el ser humano. Tiene una visión que es absolutamente grandiosa y cosmogónica, que es por qué existe la creación, porque hay un universo, porque hay un planeta Tierra, porque están los vegetales, que es una visión cosmogónica, y es lo que se llama en la Kabbalah el Maaseh Bereshit, el misterio de la creación. Y tiene una visión que es absolutamente más interna, que es una visión más esotérica, que es cuál es la función de mi alma en la vida. Entonces, de alguna forma, la Cábala intenta entender, bueno, por qué se creó esta realidad y cuál es la función que tiene esta chispa divina dentro de esta realidad que yo tengo que ir revelando. Y eso se llama el misterio del carro divino. ¿Qué no es Cábala? No es magia, no es ocultismo, no son dogmas religiosos, no es una religión, no es una secta, no es una fe. Eh, la cábala es un método como podría ser el método científico, de poder recibir luz, ¿ya?
¿Cómo se estudia la cábala? La cábala hay una forma que es una cábala teórica, y esto viene de la interpretación de las antiguas escrituras, principalmente lo que llamamos la Torá, o los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y tiene que ver mucho con la interpretación en secreto. Nosotros sabemos, y eso es importante que lo sepan, que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, y el hebreo es un idioma absolutamente distinto, probablemente a lo mejor un poco cercano al sánscrito o al sumerio, que son lenguajes que son imposibles de poder traducir, y que las letras de alguna forma se transforman en canales de energía. Por eso es tan potente el tema de la lectura y de la palabra. Dentro de la Kabbalah, bueno, ustedes lo saben, como la palabra es creadora. Entonces, la Kabbalah se puede estudiar extrayendo el secreto que hay oculto en las Sagradas Escrituras, y también tenemos de alguna forma, hay una cábala que es más teosófica, que es el desarrollo de una teoría de la estructura de los mundos superiores, la visión cosmogónica, está una visión teúrgica, y también tenemos una cábala un poquito más extática o meditativa, y ahí maneja el tema intuitivo, es cómo utilizar estas herramientas teóricas para la conexión con la divinidad. Ahí vienen temas absolutamente, y eso tiene mucho que ver, eh, y tiene cierto parecido con algunas filosofías más orientales respecto a la forma contemplativas, meditativas, eh, pero utilizando siempre intentos de vehículos como las letras hebreas, utiliza mantra. En eso es muy similar, porque al final de cuentas el ser humano, y cómo a través de estas combinaciones podemos contactarnos con esa chispa divina que llevamos adentro. Y esta es un poquitito lo que podemos llamar una cábala más antroposófica, ya no tan cosmogónica, que nos permite tener una elevación de conciencia. Una cosa es la teoría, pero esto es como cuando uno hace el alumno en práctica, cuando uno hacía el internado en medicina, es como llevar toda esa teoría a una elevación de conciencia y tener realmente conexiones con esa divinidad que llevamos adentro. Y ahí viene mucho el tema de la profecía. Ustedes ven, ¿cierto?, que en la Biblia siempre hubo muchos profetas. Esos profetas que tenían comunicación directa se conectaban con la divinidad y obtenían información mediante técnicas meditativas o extáticas que la Cábala mantuvo y que enseña hasta el día de hoy. En estricto rigor, somos todos potencialmente profetas, somos todos potencialmente salvadores, porque todos llevamos una chispa divina dentro. Y tenemos también la cábala mágica, que esa ya es un poquitito más compleja y un poquitito más secreta, que ya es la modificación de la realidad, eh, es como la revelación del reino de los cielos en la tierra, tiene ejercicios místicos, y ahí viene unas escrituras que son un poquitito más complejas. Por ejemplo, aquí tengo una escritura que es una escritura con estos círculos y líneas, que es lo que se llama la escritura de los ángeles, que está también en la sabiduría de la cábala, y después se heredó con muy pocas modificaciones en la cábala cristiana. Pero al final de cuentas, la cábala es personal, porque ¿qué es lo que era cábala? Cábala era recibir. ¿Qué capacidad tengo yo de recibir y de revelar luz divina? Esa es la clave. Mi proceso de elevación espiritual puedo hacerlo acompañado de alguien, pero es absolutamente independiente y único. Mi capacidad de revelación de luz divina es personal e intransferible. Pero, ¿cuál es lo lindo? Que si bien es personal e intransferible, es complementario con la tuya, porque el ser humano que tengo enfrente o todos nosotros que estamos reunidos son ese fragmento de chispa divina que el otro no es capaz de revelar. Por lo tanto, somos en esencia, y eso es lo que explica la Cábala, si yo pudiera resumir la Cábala y terminar la clase hoy día, ahora, en este momento, es que todos somos divinidad revelando lo que somos capaces de revelar. Somos velas de distintos colores, pero el fuego es fuego. Por lo tanto, cuando yo veo a la Carmencita y yo la escuchaba a la Carmencita y me hablaba de la sintergética y me mostraba unos láseres y me andaba, y yo le decía que me duele una muñeca y me andaba poniendo unas luces que yo no entendía lo que era, ella revelaba esa chispa de divinidad, esa luz divina que yo en ese momento no sabía cómo revelar. Y a través yo, hablándole de las locuras de la cábala, podía también hacerla a ella revelar. Por lo tanto, somos seres únicos, pero a su vez somos comunidad y somos un gran todo. Aquí viene el gran misterio, esta cosa es la divinidad. Yo no hablo de Dios, porque Dios es una palabra muy, muy utilizada,
mal utilizada muchas veces, hablar como de divinidad, de ver de alguna forma cómo poder interpretar. La Cábala no usa la palabra Dios. La Cábala siempre habla de la nada, que significa el Ein, o el infinito, que es el Ein Sof, ¿ya? Entonces, de alguna forma, cuando nosotros hablamos de esta divinidad, de esta energía eterna, este todo o esta nada, que no lo sabemos definir, viene la gran interrogante. ¿Cómo lo hacemos para transformar una luz infinita, una energía infinita, en algo finito? Porque en términos simples, esta luz infinita no cabe en el mundo finito, ¿cierto? Si nosotros vemos el infinito, por definición, no tiene límites. Y nosotros nos vemos a nosotros, vemos el mundo, vemos el universo incluso, y vemos que hay límites. Pueden ser límites muy grandes. Puede ser el límite del porte de mi casa, del porte del país, del porte de la tierra. Hay límites. ¿Cómo lo hacemos para poder revelar luz divina en un mundo finito? El infinito no cabe en el mundo, no cabe entre comillas, en el mundo finito, porque en la finitud aparece un nuevo concepto que se llama el límite, y que en el fondo el límite significa carencia. Carencia entendido como una brecha entre el todo y lo presente. Ahora, ¿por qué existe el límite? ¿Cuál es la importancia de que la luz infinita se haya limitado en nosotros? En este caso voy a hablar desde el punto de vista de una cábala más antropocéntrica o antroposófica, más que cosmogónica, porque el límite y la carencia crean un espacio donde puede ser llenado con deseo o con luz. Lo que mueve al ser humano, lo que mueve al planeta Tierra, lo que mueve las energías, lo que mueve se llama deseo. Y ese deseo nace de la posibilidad de entender que hay un límite. Si yo no entendiera que mi vida es limitada, que tengo un tiempo y un espacio en esta dimensión, no tendría ningún estímulo de poder crecer, porque es el límite el que me mueve. Y esa es la importancia de la finitud. Porque cuando entra la luz o deseo o la voluntad, el espacio ahora debe ser recorrido por lo que se genera un movimiento. Ese movimiento genera velocidad que se traduce en tiempo y así nace el espacio-tiempo. La única forma que tiene el infinito de revelarse en un mundo finito es ocultarse y revelar lo que los límites del universo sean capaces de percibir o de recibir. Si Dios se revelara, se acaba todo. No hay espacio para algo que no sea su presencia. Por lo tanto, nosotros, y este es un símil a un eclipse, nos encantaría ver la luz del sol, pero te dicen, no la mires directo porque te vas a quemar los ojos. Mírala de manera indirecta, tápala, ponle un velo. Lo que hace la cábala es tratar de entender cómo funcionan esos velos y cómo se van develando uno a uno. Entonces, ¿cómo transformamos la luz infinita en finita? Voy a poner yo algunas letras hebreas y todo, pero quiero que vayan aquí en la cábala, como digo yo, tratar a lo mejor de entender lo general más que lo particular. En hebreo, por ejemplo, para que vean la importancia del idioma, la palabra universo se traduce olam, ¿ya? Así se dice olam, mundo o universo es olam. Y lo entretenido del hebreo es que las palabras tienen raíces. Raíces común derivan todas las palabras que significan lo mismo. La palabra olam, ojo que en el hebreo no existen las vocales, por lo tanto son puras consonantes y por eso uno puede intercambiarlas, viene de una raíz que se llama neelam u oculto. Entonces los universos que nosotros vemos son los velos en los cuales la luz divina se va ocultando. Y siempre debemos distorsionar la luz para poder recibirla. ¿Ya? Nosotros no vemos luz blanca, vemos el arco iris porque tenemos que distorsionarla. Vamos a jugar un poco a la historia. Voy a leerles un fragmento del Génesis que decía, y Dios plantó un jardín en el oriente del Edén. Puso ahí, se fijan, es divertido, yo lo voy a traducir como más literal del hebreo. En el hebreo nunca se habló de paraíso, se llama el jardín del Edén. Ahí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal.
¿Por qué les pongo este párrafo y les pongo estos circulitos y esta? Porque la cábala tiene distintos métodos de afrontarse, pero uno de los métodos que tiene que te permite entender un funcionamiento, como si uno pudiera tener un mapa del funcionamiento del universo, se llama el árbol de la vida. Y crecerá el Eterno desde la tierra todo árbol bueno para la vista y bueno para comer, y el árbol de la vida dentro del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Eterno Dios ordenó al hombre: de todo árbol del jardín puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comáis de él, porque el día que comieses, morirás. Así dice el literal, Mot Tamut en hebreo. Aquí viene, le estoy contando la historia, ¿cierto?, del Génesis que todos probablemente hemos leído en algún momento. Pero vamos a la cábala que hay detrás. ¿Cuál es lo oculto? ¿Qué es lo oculto? El serpiente, y pongo él porque en hebreo es masculino, que era el animal más astuto, entre comillas, Arum en hebreo, de todos los animales del campo que creó el eterno Dios, le dijo a la mujer: así que te dijo que no comas de todos los árboles del jardín. Y la mujer le dijo al serpiente: podemos comer de los árboles, pero del árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios que no comamos ni lo toquemos porque moriríamos. Y la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Voy a explicar un poco y después voy a seguir con la historia. Esto es un ultra resumen de un poco de cómo es este proceso de la creación y la importancia que tiene para que después veamos cómo se puede extrapolar esto en el ser humano, en la célula, y entenderlo del punto de vista oncológico. Imagínense que existe una esencia divina, que en hebreo se llama Atzmut, que es lo único que es. De hecho, la Cábala ni siquiera habla de existencia, habla de esencia. Todo lo que es y lo que no es a la vez, siendo un vacío absolutamente positivo. Lo que la Cábala entiende de que es la divinidad y sabe que el cerebro humano no tiene capacidad de comprender algo sin límites, porque nuestra mente es limitada, es lo que se denomina en Cábala infinito o Ein Sof. Ein Sof de manera literal significa sin fin. Ein significa sin o nada y Sof significa fin, lo que podría ser el infinito. Aquí se podría encontrar el programa de la creación en potencia. Aquí en el infinito está todo. Todo está en potencia. Nada existe todavía, porque la existencia es una distorsión de la esencia. Aquí todo es, y a su vez no es. Aquí nace el deseo de dar placer y completud a las criaturas. Entonces cuenta la Cábala que en algún momento esta luz, más que luz, no hablar de luz, porque todavía no hay luz acá, no hay esta esencia se quiso manifestar y ahí emite una luz que uno podría decir que es como la luz del infinito, una emisión de la voluntad de crear. Es como que Dios en algún momento quiso algo y el querer, recuerden que Él quiere, la voluntad habla de carencia, yo quiero lo que no tengo y es imposible entender carencia en la divinidad, por lo tanto vamos a jugar que Dios dijo: ¿sabes qué voy a hacer? ¿Te acuerdas cuando éramos chicos? Decía: hagamos como que yo era policía. Es como que Dios dijera: voy a hacer como que me voy a ocultar, como que voy a dejar un espacio para que exista algo como que no fuera yo. Porque si yo estoy presente, nada puede existir, porque todo es. Entonces esta luz de la Insof que ustedes ven como luz eterna, como luz suprema, que la Cábala lo llama como Or, la palabra Or en hebreo es luz, Or e Insof, luz del infinito, podría ser como la emisión de la voluntad de crear. Aquí aparece el primer movimiento vibracional, vibraciones a distintas frecuencias. Esto la Cábala lo explica de manera literal, entonces cuando uno lee ya las teorías, las cuerdas de la física cuántica, se entiende por qué estos cabalistas eran, eh, digamos, protocientíficos, científicos iniciales que entendían a su modo que lo que primero había era un estado vibratorio, era solo vibración, incluso antes del movimiento, solo vibración. Y en algún momento, en algún espacio, dado que todavía no se crea el tiempo y el espacio, ocurre lo que se llama la contracción. Dios se autocontrae, retira luz del infinito dejando un espacio vacío y aparece el universo de la creación. Este universo podríamos decirlo que es como el espacio donde va a ocurrir el universo.
es como que el único espacio, como que Dios se retirara de un lugar y dejara un espacio vacío. Estoy tratando de ser lo más simplista en el vocabulario. Entonces, eh, explica la Cábala que de alguna forma este proceso ocurrió en varios sucesos, valga la redundancia, y que se manifestó en un proceso concatenado en la cual la luz del infinito se iba retirando lentamente, como que yo vaya poniendo velo tras velo tras velo, lo que nosotros llamamos que son los distintos universos de la Cábala. Recuerden que la palabra universo, Olam, viene de Neelam, que es ocultamiento. Los universos son los procesos por donde la luz se oculta. Y de ese proceso aparece el nombre, que si bien no existe un nombre de Dios, es el nombre de las 4 letras que no conocemos cómo se pronuncia, que en algún momento se tradujo literalmente como Jehová, Yahvé, que no es esa palabra porque el hebreo es intraducible, sino que estas 4 letras hablan de los 4 universos donde se manifiesta esta luz divina. La primera letra, recuerden que el hebreo se escribe de derecha a izquierda, que es esta que está aquí. ¿Se alcanza a ver que muevo el puntero, no? Creo que sí. Voy a poner acá. Ahí se ve como un puntito rojo, ¿cierto? Yo no lo estoy viendo a usted, estoy viendo la presentación, entonces a lo mejor están todos durmiendo. ¿Están No, ahí o no, no? Se ve, se se Ah, ve, ya, se se ve ve perfecto. perfecto. Se ya. ve perfecto, gracias. ¿Y van siguiendo algo o no? ¿O estamos muy No, perdidos? absolutamente, súper fascinado. Perfecto. Gracias, Fascinado. doctor. Ya, Maravilloso. entonces, Gracias. esta, este nombre de 4 letras que ustedes los van a ver y esto es lo mágico que tiene la Cábala, que todo acá, porque tú sabes lo lindo que los números, o sea, las letras en hebreo también son números, no existen los grafemas numéricos son posteriores, son muy posteriores. Nosotros, bueno, usamos los números arábigos, pero estamos hablando que este idioma tiene cerca de 4.000 años. Por lo tanto, en una época que los números y las letras eran lo mismo. Y esa es la importancia y lo lindo, porque cada palabra tiene un valor numérico y ese valor numérico es la vibración. Por lo tanto, palabras que son distintas pero tienen un mismo valor numérico significan energéticamente lo mismo. Entonces, aquí el universo se fue contrayendo desde lo que nosotros llamamos el universo de la emanación, que es como la primera gran, donde existe el infinito. Esto se llama la sabiduría divina, la sabiduría de Dios, donde está el programa, los que vieron la película donde está la Matrix, donde está contenido, porque acá todavía no hay nada, acá es pero no existe, acá comienza a existir algo que potencia todo, que se manifiesta en el universo de la creación, que podríamos decirlo en términos simples, el espacio del universo. Lo que nosotros llamamos materia es el universo de la acción, que es la última, y el proceso formativo que va desde una energía a la materia, y esta, fíjese que es la ecuación de Einstein. Miren qué lindo esto, porque dice que la energía que se manifiesta en el universo, que tiene esta letra que se llama G, es exactamente la misma letra que está en el universo de la materia, simplemente que tiene un conector, que es esta letra de aquí, que es la VAV, que es el universo de la formación. Aquí está el traspaso de la energía en materia. Entonces, como los cabalistas nos explicaban esta ecuación de la energía, la materia es la energía por la velocidad, está hecha en la fórmula divina, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver, el orden es, primero viene el universo de Atzilut, emana al universo de la creación, donde se manifiestan las energías. Aquí podríamos ser simplistas, la energía de gravedad, la energía atómica, etcétera. Y el universo de formación, que desde el punto de vista del ser humano son las emociones, y del punto de vista universal son digamos, la interacción entre los cuerpos y las energías. Aquí, por ejemplo, entra los elementos del zodíaco, aquí entran los elementos de cómo se manifiesta al universo de la acción. El universo de la creación y de la acción son lo mismo, pero manifestado. Es como decir, alma y cuerpo es lo mismo, pero para que ocurra un cuerpo y el alma se manifieste en un cuerpo, tiene que haber un proceso formativo emocional. No existe nada que esté en la cabeza, si uno podría decir que esto fuera la cabeza, que para llevarlo a cabo tiene que sentirse. Lo que yo pienso, lo que yo siento me lleva a una acción. Y esto es lo que hemos hablado siempre de ser concordante con lo que uno piensa, siente y hace. Esto ya lo explica y el nombre divino lo explica en sí. ¿Ya? Y uno podría, si lo hago más simplistamente,
estoy haciendo unos dibujos acá que en el PowerPoint es como me resultan, pero imagínense que hay así como una divinidad, un todo que en algún momento se contrae y tiene que manifestarse en este universo, que es el de la creación, y va a emitir, este es como el filtro que permite entrar la energía divina y para que se transforme en materia, lo va formando. Y esta formación, que para nosotros la emoción, es lo que la cábala son las letras hebreas. Tú sabes que en el mundo, si nos vamos al mundo más cosmogónico, aquí está la divinidad. En el universo de Atzilut están los nombres divinos, en el universo de Briah es el mundo arcangélico, el universo de formación es el mundo angélico, el mundo de la comunicación y del traspaso de energía para llevar al mundo de acción o el mundo de la materia. Y así como se dibuja un árbol de la vida. Y yo puse este árbol que es más enredado, que tiene las 10 dimensiones, que vamos a ver ahora cómo se manifiestan, pero puse que cada dimensión adentro tiene otro árbol y otro árbol y otro árbol, porque este es un diagrama de manifestar finitamente lo infinito. Por lo tanto, estos son imágenes fractales. En cada una de las dimensiones está ocurriendo un universo completo. En cada momento, en cada célula es un universo, en cada bacteria es un universo, y en cada universo está ocurriendo lo mismo. Como es arriba, es abajo, dijo digamos, en el Cabilión, y eso se manifiesta en la Cábala. Nosotros trabajamos con el sistema de fractales, en la cual una esencia divina va pasando por distintas contracciones que, si lo vemos hacia abajo, sabemos que no existe abajo, pero si lo vemos hacia abajo, podría decir que están los universos de arriba van contrayendo la luz para manifestarse en el universo más de menor manifestación de luz o más oscuridad, que es el mundo de la materia, y hacia arriba, que son las orot o luces, está lo que nosotros llamamos el alma divina. El alma, al igual que los universos, que al final veo que aquí hay alguien pregunta, coherencia, esa es la palabra, gracias Carmencita, se me fue justo la Carmencita me conoce, la coherencia entre pensamiento, sentimiento y acción. La Cábala explica también los distintos niveles de alma. El alma podría decirse que si el universo es el que lo oculta, el alma es la chispa divina que está manifestada. El alma más baja que se manifiesta en el mundo de la acción, el mundo material, se llama Nefesh, que es como diciendo el alma viviente, es la vida del cuerpo, ahí están nuestros instintos, ¿cierto? El hambre, el instinto de reproducción, etcétera. En el universo de Yetzirah, las emociones, que es el segundo universo de abajo hacia arriba, el universo de formación, está lo que se llama el Ruach, que se traduce como espíritu, el alma más emocional. En el universo de Briah, el universo de la creación, el universo energético, energía pura, está lo que se llama en hebreo la Neshama o el alma subjetiva, que esta es la que abandona el cuerpo cuando se produce la muerte. Esto es lo único, es el último eslabón de nuestra subjetividad en que nos percibimos como seres independientes que todavía no se ha unificado con el todo. Imagínense que este es un río, ¿cierto? El alma, yo siempre imagino como un río. El agua es agua, va a llegar al mar y se va a fundir. Cuando el río es río y tiene límites, cree que es río, cree que es independiente, sabiendo que solamente es agua. Entonces, esta Neshama es el último punto de expansión energética en la cual creemos que somos seres independientes. Porque cuando pasamos al universo de Atzilut o de emanación, que el primer universo que yo les mostraba, acá se llama en hebreo la manifestación divina o del alma, se llama Hayá, que podríamos llamarlo aura, que ya supera nuestro espacio-tiempo, y el universo más, o sea, y en el universo más alto, el alma se llama Yehidá, que es unificación, que es cuando el río llegó al mar, y te das cuenta que el agua siempre fue agua, y nosotros siempre fuimos divinidad. Lo que pasa es que acá le vamos sacando los envoltorios. Entonces, bueno, se utilizan mucho las letras hebreas porque son vehículos que transportan energía. Este es el nombre divino, ya que yo les mostraba, que son 4 letras, está la Yud, la Hei, la Vav y la Hei. Esta letra vale 10, esta letra vale 5, esta letra vale 6 y esta vale 5, por lo tanto la vibración de este nombre divino es el número 26. Y existe la primera letra hebrea, se llama la letra Aleph, eh, esta de aquí, esta letra Aleph, que es la primera letra del alfabeto, está compuesta por 2 letras Yud, o sea, 2 de aquí, y una Vav, que es esta de acá. Por lo tanto, si yo descompongo la letra, también suma 26. Y ahí sabemos que esta fragmentación del nombre divino es de la unidad absoluta porque la Aleph significa el 1.
no, mi idea no es que entiendan esto, es para tratar de entender cómo la cábala también utiliza fórmulas matemáticas para entender eh, eh, manifestaciones o entendimientos que son muy difíciles de comprender sin esa profundidad. Ahora, esta palabra es muy linda, se las quiero mostrar. Ustedes conocen, ¿cierto?, que el primer hombre se llama, ustedes lo traducen como Adán, ¿cierto? En hebreo en verdad es Adam, con M. Adam se escribe de esta forma, tiene esta letra, aquí yo la separé, esta letra y esta letra. Esta letra es la letra número 1, que significa unidad. Y si yo la separo de acá, la otra palabra que está escrita es Dam, que significa en hebreo sangre. O sea, ya la palabra Adam, el primer ser humano te decía que era alma, o sea, el uno, con un cuerpo, con la sangre. Entonces, ¿de dónde aprendemos? La misma palabra tiene esa energía. ¿Ya? Denme un segundito. Un segundito. Un segundito. Oye, qué interesante todo lo que está mostrando Alejandro. Realmente fascinante. fascinante. Sí, perdone, es que ahí me hablan. Ah, cortito, ven. ¿Qué pasó? Dime, explícame. Discúlpeme un segundito. Esto estamos en vivo en directo. ¿Ya? No es tan chiquitito. ¿Ya? ¿Y? ¿Se lo comió? Ya. Dame un besito. Ya, mi amor, anda a darle comida al gato. Ya, mi amor, vaya nomás. Perdón. Que están contando. Esto es cábala pura, ¿ves? La inocencia. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, la primera letra eh, en el Antiguo Testamento, o la Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, la primera letra parte con esta de acá que se llama Bet y termina con la Lamed, que es esta de acá, que si tú la juntas es la palabra Lev, que significa corazón. Entonces, sabemos que los sentimientos son el pensamiento del corazón o el entendimiento reside en el corazón. O sea, si tú pudieras resumir, oye, resume la Biblia, oye, tienes que aprender de tus sentimientos, o ahí está el corazón. Entonces, toma, saltar un poquitito, uno puede empezar a jugar con las letras, puede empezar a jugar y conectamos este árbol de la vida. Por ejemplo, la palabra Abba, que significa amor, tiene el valor numérico 13. Y se acuerdan que yo le dije que la divinidad tenía 26. O sea, lo que te quiere decir que la divinidad es el amor de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Es un amor bidireccional. Y así vamos en la cábala un poco construyendo. Eso se llama gematria, que es el manejo de las palabras y de los números. Entonces armamos un árbol de la vida que es un mapa de cómo la luz divina baja desde la existencia, desde la esencia hasta el reino. Fíjense cómo se llama la primera. Corona, el Keter. Cuando Jesús hablaba, y esto se los comento a ustedes, de traer el reino de los cielos a la tierra, o coronar, que en el fondo en hebreo era coronar el reino, era traer el Keter a Malhut, es decir, bajemos luz divina a la materia. En el fondo es revelemos la presencia de Dios en la tierra. Pero para que eso ocurra, no es instantáneo, porque si yo bajo esta luz me quemo. Por eso está este sistema de concatenación en la cual las energías van bajando cada vez más. Imagínense una planta eléctrica que tiene 5000 megawatts y yo tengo que prender una ampolleta de 20 watts. ¿Cómo lo hago para que no me explote? Le pongo transformador. ¿Y qué hacen los transformadores? Van disminuyendo o van de alguna forma poniendo velos, lo mismo que lo que hemos hablado, a la energía. Porque si no, no hay revelación de energía, sino que la energía para revelarse tiene que ser capaz de revelarse de una manera limitada para que se manifieste. Si yo pongo un soplete para una vela, la voy a quemar, pero si prendo una velita y tengo fuego, voy a ver la luz. Entonces, vamos a revisar un poco estas dimensiones para poder entenderla cómo funciona. Aquí está mi dibujo, que no lo encontraba. De llegar aquí, están todas estaciones. Aquí todas las dimensiones. Entonces, y es tan choro porque este nombre de las 4 letras, que es el nombre inefable, si yo le doy vuelta a las letras, aparece la palabra Jabayá, que significa existencia. Por lo tanto, la existencia es la distorsión de la esencia. Yo tengo que distorsionar la luz divina para que exista algo.
Y esto es lo más lindo. La palabra, por ejemplo, nada, en hebreo se llama ein. Y las mismas letras, si yo la doy vuelta, porque como el hebreo, acuérdate que aquí el producto no altera el orden, por lo tanto las puedo dar vuelta y suman lo mismo. Es la palabra ni, que es el yo. El yo es la distorsión de la divinidad. Y ahí lo entendemos conociendo las letras hebreas. Entonces, esto se me repitió, perdonen. Y vamos a entrar en nuestro palacio, que es la célula, porque lo que íbamos a hablar un poco del cáncer, hablamos del universo y vamos a hablar de la célula. ¿Ya? Y aquí vamos a ver. Voy a comentarles un poco de las dimensiones para que las conozcan. Ya esto es un poco cábala teórica, y esto es un resumen. Vamos a hablar de las 10 dimensiones. La primera dimensión se llama Keter, que es la corona. Podríamos decirle que es la esencia, el deseo, el potencial oculto, la motivación preconsciente. Los antiguos hablan del Adam Kadmon, el hombre primordial, como el molde, el modelo. Nunca me voy a olvidar, Carmencita, ¿te acuerdas cuando hablábamos de que, cuando, ejemplo, cuando se enfermaba un riñón, uno tenía que invocar ese riñón perfecto que fue creado y que el riñón enfermo recuerde cómo es su molde inicial? Bueno, un poco ese es el Keter. En el Keter está los planos en absoluta potencia. El Keter, la corona, es la primera esfera del árbol de la vida, la cábala. Se sitúa en la posición central y superior del árbol, que está acá arriba. Es la corona, es el potencial puro de las manifestaciones. Todavía no hay nada, hay solo un ser. Representa la esencia atemporal y libre. Todo es posible, todo existe. Y a su vez nada, porque todavía no existe, sino que es. Es la génesis de todas las emanaciones canalizadas hacia las otras esferas, la luz superior generadora en todo movimiento de la creación. Se puede considerar como el movimiento cero, perdón, la creación en potencia, pero no expandida. Una interesante asociación sería compararla con el tiempo de Planck, el Big Bang, ese momento, el segundo exacto antes de que fuera el Big Bang. Es como que está todo en potencia, pero todavía no hay nada. En el hinduismo se podría entender como el Brahma, el principio vital de todas las energías. ¿Ya? Y esto ya lo mostré, perdone que se me repitió esta. Entonces, el Keter estaría aquí, antes de, como cuando está todo en potencia, cuando la luz del infinito se quiere manifestar, pero todavía no hace nada, no hay ningún movimiento, es el instante previo, es como cuando va a partir la orquesta, ¿qué, mi amor? No sé, mi vida, después te lo veo. Ya, gracias. Me pregunta por un juego. Entonces, ¿se fijan cuando el maestro de música, una orquesta, levanta los brazos antes de iniciar la canción? Ya, ese momento en que levanta la baqueta es el Keter. Ahí está todo, pero no ha partido nada. Está todo en potencia. Después viene, aquí, espérense, perdonen. Entonces el Keter todavía estaría afuera, todavía no está en este dibujo que yo les hice. Porque después viene la Jochma, esta dimensión que está aquí, que es la sabiduría. Aquí ya está la inspiración, la imaginación, la semilla de una idea. Aquí hay algo. Aunque puede haber mucho y puede ser infinito, es eterno. Este es el mundo de las preguntas, por eso se llama sabiduría. En la Sefirá del árbol de la vida, la cábala lo sitúa en lo alto en la columna derecha, en esta zona. El salto cuántico de la intuición, que deriva de las manifestaciones artísticas, análogamente es como el cerebro derecho, donde fluye la creatividad, el mundo de las ideas. Posee la energía del fuego, está asociada a la masculinidad y también representa el pasado. Recuerden que la cábala, como es tan antigua, ocupa palabras de masculino y femenino, que no tiene que ver con género, sino que tiene que ver con emisión de energía y recepción de energía. En el misticismo judío denota el primer escalón intermedio entre el Keter, la nada, y el resto de las esferas, remitiendo y canalizando la luz de la Ein Sof a través de las siguientes esferas. Aquí hay algo de la nada. Entonces la Jochma sería esta parte de aquí, esta transición entre el Keter y entre la nada y va a haber algo, ¿ya? Y ese algo, toma mi amor, y ese algo es eterno, todavía está en potencia y es el que va a permitir la entrada de la energía. Cuando ustedes quieren hacer algo y aparece esa idea, esa es la Jochma, la sabiduría. O el mundo de las preguntas son eternas, las respuestas son transitorias, pero las preguntas son eternas. ¿Dónde se manifiesta la Jochma? ¿Dónde se manifiesta esta luz? Tiene que tener un palacio donde hacer. La energía divina tiene que manifestarse en algún lugar. Y aquí está la Vina, que es la tercera esfera que
podría representar al universo completo, que nosotros llamamos el entendimiento. El entendimiento podría ser como el proceso de gestación, es el útero divino, que va a ser fecundado por una idea. Aquí es el lugar donde van a ocurrir las cosas. Aquí aparece el análisis, los marcos referenciales, los estudios de factibilidad. La Binah es el entendimiento, la tercera esfera del árbol de la vida en la Cábala, que se sitúa en lo alto de la columna izquierda. La Binah es el proceso racional innato que la persona trabaja para desarrollar una idea plenamente. O sea, a mí se me ocurrió algo y si la Jochma es la pregunta, la Binah es la respuesta. Análogamente es el lado izquierdo del cerebro donde funciona la razón, la organización. O sea, ¿de qué me sirve que la Jochma quiera emitir luz si la Binah dice, ok, voy a revelar tu luz, pero voy a revelar una luz que las dimensiones inferiores sean capaces de poder percibir, porque no las puedo hacer explotar? La Binah, ellos hablan que está asociada con la feminidad, pero tiene que ver no con el género, insisto, sino que con la energía receptiva. Es el mundo de las formas. Entonces, estas tres dimensiones superiores es donde se gesta, como podría decir, como el pensamiento divino. ¿Ya? Está el Keter, es un flujo. El Keter al final es como un agujero donde viene el influjo divino. La Jochma es la existencia de algo. Aquí aparece la existencia. Aquí está la luz quemando. Y la Binah es la que va refinando para ver qué luz vamos a poder revelar. Vamos bajando. La cuarta dimensión, ¿cuál es? Se llama Gesed, que es misericordia, que también es conocido como Gedulá o grandeza. Es la cuarta esfera. Se sitúa, aquí vamos a ver cómo se arma el árbol. Representa el deseo de compartir. Ya entendimos cómo manifestar luz, pero ahora la quiero entregar. O sea, la Binah me dijo, a ver, el cerebro me dijo, ya, vamos a hacer este proyecto, y el GST es el estímulo que me hace partir. La extrema compasión. La palabra hebraica utilizada en el Antiguo Testamento, Gesed, tiene principalmente dos significados. Es como cumplir con aquello que fue acordado, pero al final es la misericordia. Es la entrega absoluta. Ya entendí la luz, ya quiero revelarlo todo, quiero entregarlo todo. Si pensáramos en algo así como, voy a pensar vamos a construir una casa, que sería el reino, aquí viene la idea que te dice, quiero construir una casa. Después viene la Biblia y dice, ya, ok, pero ¿qué tipo? O sea, ¿quieres una casa? ¿Quieres vivir en el campo? Esa es la Biblia, ¿cómo lo manifiesto? Y Gesed dice, ok, ya, voy a hacer una casa. Entendí que la casa, que no va a ser el campo, no va a ser una carpa, va a ser la casa. Y aquí viene el primer bosquejo, los prototipos, el borrador. Voy a rayar un plano. Es el Gesed, hacer, hacer, hacer. Frente al Gesed aparece la Geburah, que es la fuerza o el límite. Aquí está la restricción. Es la quinta de las esferas del árbol de la vida y es el segundo de los atributos emotivos. Aquí estamos en el cerebro divino y aquí vamos a aparecer en el mundo de la formación. Está el mundo de las emociones. Está la misericordia, está la fuerza. En la antigüedad, el planeta consagrado que era Marte, por eso lo puse en rojo, que representa la voluntad, la severidad. Aquí está la restricción, la revisión del borrador, los feedback negativos, la conciencia de la limitación. Aquí quiero construir una casa y le digo, a ver, momento, hagamos una casa pero que tenga 200 metros, no necesito 700 metros porque no tengo la plata. Esa es la Geburah, la fuerza, la que me hace, reconocer el límite realmente, saber hasta dónde puedo llegar o qué es lo que quiero superar. Y al medio aparece la Tiferet, que es la belleza, que es la concatenación entre la misericordia en el límite. Aquí podría traducirse como compasión. O sea, una cosa es la misericordia, ya yo puedo dar, también quiero recibir y poder tener el límite, pero esto es el equilibrio, ¿ya? En algunos lados, si nos vamos a la parte más psicológica, este es el yo divino y este es el yo subjetivo, el self de Jung, ¿ya? El yo real. Aquí ya estoy en el mundo totalmente emocional. Sé lo que puedo dar y sé lo que valgo. La misericordia es lo que puedo dar y la Geburah es lo que valgo. Es mi autopercepción de límite hacia el otro. Por eso se llama belleza. Vamos bajando las emociones y después nos vamos, estos son triadas. La triada el del intelecto, la triada de las emociones ocultas y la triada poquitito ya más de las emociones que vamos a expresar. El Netzach se llama victoria, que representa, es el lenguaje no verbal, es la comunicación. Aquí está el planeta Venus. Aquí está la expresión de los sentimientos, esta es la parte oculta de los sentimientos y aquí se están expresando. El arte, la danza, los abrazos,
también se denomina Netzach como persistencia, la victoria frente al límite, el inicio de la producción del producto terminado. Aquí estamos en puras ideas, en pura emoción, y aquí ya estamos concretando. Aquí estamos haciendo el borrador final, es como una noche abierta. El placer, el sentimiento, el goce, eso es Netzach, se llama victoria. Y frente a Netzach tenemos Od, que es la gloria. Fíjense que este pilar de aquí es el pilar de la restricción y este es el pilar de la expansión. Aquí tenemos el lenguaje verbal. No me sirve nada estar bailando todo el día, tengo que concretar. Esta es la mente más baja, el lenguaje verbal, el esplendor. Esta es la resistencia. Para ir terminando en la Yesod, que es el fundamento. Este es el punto justo previo antes de llegar al reino, a Malhut. Aquí es la base del árbol de la vida. Este es el ego. Este es mi cara visible frente al mundo. El Yesod, el fundamento, es lo único que yo voy a mostrar al mundo de todo mi árbol de la vida oculto. Esto es lo que la gente va a conocer de mí. Esta es mi personalidad. Si este es mi yo interno, este es mi yo externo. Se simboliza por la luna, porque el yo, el fundamento, no tiene luz propia, sino que está iluminada por la Tiferet, que está representado por el sol. Y todo este proceso que yo dije, que de la creación, aquí teníamos la Jochma, ¿cierto? Que es la sabiduría, todo lo que se va a manifestar en un universo. Aquí está todo este proceso emocional, que es el universo de formación, transformando energía en materia para llevar al final al reino, que es el universo. Entonces, ¿cuál es la misión del ser humano? Transportar esta luz hacia acá, pero no la puede hacer directo. Tiene que hacerlo a través de todo este proceso. Y esa es la gracia del árbol de la vida. Y así como se posicionan las esferas, es una de las formas de posición de las esferas. Aquí está Malhut, el reino. Ahora, cada una de estas dimensiones tiene adentro un árbol de la vida y después tiene otro árbol de la vida, entonces es eterno, pero esto es una forma fácil y entendida. Ahora, ¿quién unifica todo esto? ¿Cómo hace para que funcione? Y ahí aparece el Da'at, que es la traducción literal de conocimiento o conciencia. ¿Qué es la conciencia? La forma de poder manifestar de una manera viable las energías de las distintas dimensiones. ¿Cómo yo elevo mi nivel de conciencia? Manifestando la luz que cada una de las dimensiones puede soportar. Por ejemplo, un nivel de conciencia significa entregar lo suficiente, pero saber poner mis límites, reconocer mi yo interno, pero concatenarlo con mi yo externo, saber comunicarme del lenguaje literal, pero saber comunicarme con el lenguaje artístico, tener entendimiento y poner de alguna forma respuestas y puntos de seguridad, pero también tener este toque de locura que se llama la Jochma. Todo esto, ninguna dimensión por sí sola va a funcionar sin un nivel de conciencia que las nivele. Entonces, al final, ¿qué es la enfermedad? Si estamos hablando del ser humano, es el aumento o disminución de energía en algunas o en varias dimensiones. Cuando esto fluye, no hay enfermedad. Cuando la Jochma, por ejemplo, cuando la Jochma habla con la Biná, si la Jochma habla sola y no hay Biná, no hay entendimiento, tenemos un esquizofrénico. Tenemos ideas, tenemos voces, pero no tenemos nada que lo organice. Cuando tenemos pura Biná, tenemos un trastorno obsesivo compulsivo. Biná, orden, perfecto, pero no tenemos locura. Cuando tenemos un Gesed muy grande, mucha misericordia, pero no tenemos un límite, tenemos a cabo una humillación. Alguien que da, pero no se quiere a sí mismo. No hay un amor al prójimo como a sí mismo. Cuando tenemos pura Geburá, puro límite, y no tenemos misericordia, tenemos pura tiranía. ¿Se fijan? Cuando tenemos, entonces así cada una de las dimensiones con exceso de energía o con deficiencia de energía trae un desbalance. Y ese desbalance para el universo significa el caos, para nosotros significa enfermedad. Y así como se organiza, el árbol de la vida tiene canales por donde fluye como si fuera una savia, como si fueran arterias y venas, donde fluye la conciencia, y cada una de estos está representado por una letra del alfabeto hebreo. Son 22 canales, 22 letras del alfabeto hebreo. Y esta luz, como yo dije, se va desde el infinito hacia abajo, se va apretando en este embudo que son los distintos universos o los distintos niveles del alma. Entonces, vamos ahora al mundo. ¿Estamos bien, cierto? Estamos. Sí, sí, súper. Ya. Vamos ahora al mundo de la célula, porque la célula es un universo completo.
El ser humano es el fractal de un recipiente en donde se manifiesta la energía densa en el mundo ASEAN, en el mundo de la materia. El ser humano tiene 37 billones de células. O sea, 37 millones de células. Muchas células. Tenemos más células que estrellas que podemos visualizar con los mejores telescopios. Entonces, hay un párrafo del Antiguo Testamento, la Torá, en Éxodo 25:8, que dice en hebreo literal, Beazuli Mikdash, Beshahanti Betoham, y me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. No dice la divinidad, hágame un santuario y voy a habitar en el santuario. No, dice, hágame un santuario y voy a habitar en medio de ellos, en medio del pueblo. En ese caso le hablaba al pueblo de Israel cuando salía a Egipto. Este es el santuario que fue, digamos, construido de manera con orden de cómo se tenía que hacer. Acá se guardaron las tablas de la ley, acá solamente entraba el sumo sacerdote y tiene distintas secciones, tenía como dijéramos un núcleo con información, después más afuera, y es exactamente igual que una estructura celular, que tiene un núcleo en su interior con toda la información, y esta información no puede ser revelada al exterior, solamente se revela lo que es capaz de percibir la célula. Solamente entraba en este lugar una sola persona que era el sumo sacerdote. Nadie más podía entrar en este lugar y en la cual se manifestaba la divinidad. Entonces, y aquí viene lo interesante, voy a avanzar un poquitito esto para no aburrirlo, esto ya se los mostré un poco, que es que, ¿se acuerdan que quedamos aquí en la historia? Que la serpiente dijo a la mujer que no moriréis si es que comían del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y después hay un párrafo que es muy misterioso, que dice, y dijo el Eterno, he aquí que el hombre, una vez que comió del árbol, es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Pues ahora no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Qué puede interpretar uno de esto? Que de alguna forma, y voy a ser súper simplista también porque estos son libros y libros de Cábala, que en estricto rigor el ser humano tiene una capacidad de vida eterna. Sin embargo, no está en este momento capacitado para poder revelar una luz eterna. Todavía tiene que revelar una luz divina. Y ese es el famoso contacto con el árbol del bien y del mal. Y es por eso que nosotros vemos todo el mundo dual. No somos capaces de ver el mundo unitario. Nosotros vemos las cosas buenas y malas. No entendemos que las cosas son cosas, no son ni buenas ni malas. Las cosas que pasan no son buenas y malas. La electricidad no es buena ni mala, te puede electrocutar o puede iluminar. Es uno el que es capaz de revelar. Entonces, es decir, una vez que el Adán, este ser humano, ¿se acuerdan qué bonito la palabra Adán, que era sangre y uno? Toma contacto con el árbol del bien y del mal antes de tiempo, no puede acceder al árbol de la vida y viene sin dad, sin conocimiento o conciencia, sin entender que es todo unificado. Vamos a conocer nuestra Torá celular. Adentro de la célula, en el núcleo, tenemos un ADN. ¿Y qué es el ADN? Información. Información que sirve para fabricar un ser humano completo. Pero esa información tiene que ser muy, muy, muy bien guardada. Entonces, ¿cómo se guarda? ¿Cómo se organiza? Nosotros tenemos el famoso ADN, que ustedes lo conocen. El ADN es una secuencia de letras que se llaman bases nitrogenadas y cada una de estas letras significa una información. ¿Información para qué? Para construir proteínas, para construir un ser humano. Entonces, ¿qué hace la célula? Agarra esta hebra y la empieza a envolver. La envuelve, la envuelve, la envuelve, la envuelve y la sigue como que la enrolla, la enrolla, la enrolla, la enrolla, la enrolla y se transforma en lo que conocemos como los cromosomas. Los cromosomas son un envoltorio de material genético absolutamente cerrado. Es como que yo tomara esto, que son páginas de libro, y los cierro y les pongo un candado. ¿Ya? Porque cada célula humana posee la información para crear un ser humano completo. Lo que pasa es que la información debe ser ocultada y revelada de manera ordenada para lograr el objetivo. La célula de ojo tiene la información para fabricar un hígado, pero la célula de ojo no puede saber que puede fabricar un hígado si no te fabricaría un hígado. Entonces, ¿qué es lo que hace la manifestación de esa luz? Porque al final la luz divina es información. Tú cierras los capítulos. El ojo tiene cerrado todos los capítulos que no sean ojo. Por lo tanto, la única información que puede abrir es como que yo tuviera mi libro con todos los capítulos, ¿cierto? Tengo 20, son 46 cromosomas.
En verdad son 44 cromosomas, son 22 pares, no coincidentemente con las 22 letras hebreas, más los cromosomas sexuales. Estos 22 pares de cromosomas, yo solamente puedo abrir un pedacito, por ejemplo, el capítulo 4 del cromosoma 5. Es lo único que el ojo puede leer y puede lo que se llama transcribir y traducir. El hígado, por su parte, no puede conocer que también puede fabricar un hueso. Por lo tanto, si no, el hígado se transformaría en hueso. Entonces también tenemos un árbol de la vida dentro de la célula. La jojma celular, esta información informe, es el código. Ahí está el código genético. Así es. Código absolutamente informe. El código que puede fabricar cualquier cosa. Tiene que organizarse. Ustedes saben que tienen la longitud del ADN que tenemos en el cuerpo equivalente a 7.000 viajes de ida y de vuelta a la Tierra a la Luna. Tenemos mucha información adentro de cada una de las células. Por lo tanto, tenemos que entender que eso es de carácter divino. Y es interesante porque uno puede extraer esto que enseñan los cabalistas, que es, fíjense lo importante, ustedes saben que las células pueden crecer de manera eterna. Las células son eternas, tienen programas de muerte. 2010 publicado en Science. Los científicos ahora pueden mostrar que las células crecen para siempre. Tienen su capacidad de cambio gradual en la expresión de genes. Por lo tanto, el ADN es una manifestación física de algo eterno. Es divino, no es humano. Pero hay que organizarlo, porque nos mata. Y ahí viene la vida celular, el entendimiento, lo que nosotros hablamos de la mente, de la organización. ¿Qué es la célula? No, la célula dice no, cerrémoslo. Cerremos la información. Fíjese, esto es como, imagínate que esto es como una hebra que yo lo voy cerrando, y lo transformo en un cromosoma. Cromosomas son millones y millones de hilos juntos que los tengo encerrados. Porque si no organizo la información me va a matar. ¿Qué es un gen? Si yo lo hago como en la binaria, si fueran los genes, si el ADN es la secuencia, esto es una Torá, los genes son los capítulos. Es la porción de ADN que codifica algo, que dice algo. Por ejemplo, el capítulo de Reyes es, por ejemplo, es la secuencia de ADN que traduce el color de ojos. El pedacito de información que me traduce el color de ojos se llama un gen. Y los cromosomas son como los libros, que tienen muchos capítulos. Por ejemplo, el libro de Génesis, que tiene muchos capítulos, el cromosoma 1 tiene muchos genes. Y así se van organizando. Así organiza la mina. Así, en estos 22 cromosomas. Pares de cromosomas. Entonces, fíjense qué interesante, porque adentro del núcleo hay una información que está absolutamente cerrada. Y usted sabe que esta información nunca llega hacia afuera. Igual que el santuario bíblico. El sumo sacerdote entra y transmite el mensaje. Nadie más puede entrar. El núcleo nunca saca un trozo de ADN hacia la periferia a menos que la célula muera. Entonces, ¿cómo se expresa esa información? Aquí les voy a mostrar un video muy lindo en la cual vemos cómo vamos a transformar una energía eterna en algo físico limitado. ¿Cómo transformamos el material genético en su resultado, que es la proteína? Entonces vamos a imaginar una célula. Ya este es un video cortito, dura como 1 minuto. Entonces aquí vamos a entrar en el núcleo. Ahí está guardada la información. Ese se llama el Santo Santorum. Aquí está la Torah, la información divina. Ahí están los cromosomas. ¿Se acuerdan? Ahí está guardado el material genético. Pero ahí está cerrado. Si yo lo abro y empiezo a abrirlo, tiene esta estructura que se llaman histonas que envuelven el material genético, que es el DNA. Y el DNA contiene una secuencia de información que cada persona es específica. Ese pedacito que ven ahí tiene codificado una información específica para algo, se llama gen. Entonces, ¿qué hacen las células? Dice, ya, voy a sacar un pedacito en un fenómeno que se llama transcripción, que voy a copiar, pero no literal, un pedacito de una secuencia, la voy a copiar y voy a fabricar no un ADN, sino que un ARN. A ustedes les suena por el virus del COVID, que es ARN. El ADN tiene 2 moléculas, fíjense que son 2 cadenas y aquí sale una cadena. Pero el núcleo dice, momento. Esto se llama ARN mensajero, porque copio un pedacito del material genético, que es la información que yo quiero llevar afuera, como que lo transcribo. Pero viene la célula y dice, momento, yo no quiero que de afuera sepan todo. Voy a cortarle pedazos. Quiero que sepan exactamente lo único que tienen que saber. Por lo tanto, se dan cuenta que afuera es como que yo les haga una transcripción de un libro, pero les hago capítulos. Nunca van a entender lo que hay adentro, sino que van a hacer caso solamente en lo que dice. Y esto es lo que sale del núcleo.
Se fijan que el ADN no sale, sale este pedacito más encima cortado y llega a una estructura que se llama ribosoma. Y en los ribosomas es el que lee esa información. Lee la información y sabe que cada uno de estos códigos significa un aminoácido. Y un aminoácido es un ladrillo para construir una proteína que sería la estructura. Y los empieza a unir dependiendo de la secuencia que tienen. Por lo tanto, se fijan que vamos a producir una proteína a costa de una información cortada que llegó desde el interior del núcleo de la célula. Y ahí se transforma en algo funcional para la célula. Voy a fabricar un ojo, voy a fabricar un color, voy a fabricar un hígado, voy a fabricar una mano, ¿ya? Y se fijan, se va formando como una cadena, y esa cadena después se pliega y se transforma en una proteína. Así se revela la luz divina, absolutamente oculta. Tenemos, como decía un gran rabino, un gran cabalista, Alexander Safran, la cábala no explica, la cábala insinúa. Nosotros, esta proteína que vemos es lo que el núcleo nos quiso decir que tenemos que revelar. Y ese es el resultado de la expresión de un gen, y que se puede ser un color de ojo. Y aquí tenemos todos los procesos que no voy a entrar en el detalle. ¿Ya? Pero, ¿qué pasaría? Y aquí viene, voy a adelantar un poquitito para no, por cosa de tiempo. Imaginen si de pronto, ¿qué pasaría si el ojo se da cuenta y dice, oye, momento. ¿Por qué yo soy ojo si en mi interior tengo la información para hacer el cuerpo humano completo? ¿Por qué me ocultan la información? ¿Qué pasaría si la célula accede a esta chispa? La advertencia del Eterno, de Dios, respecto al acceso a la información excelsa. ¿Se acuerdan cuando Dios dijo, no vaya a hacer cosa que ahora, que tengo que revelarme de manera dual, acceda a esta información sin tener la conciencia suficiente y se haga eterno? ¿Qué pasaría que si yo accedo a la información divina sin estar bajo el control de la divina de la organización, sin una conciencia, puede llevar a la locura? ¿Por qué? Porque de pronto un ojo supo que pudo ser hígado y que no necesitaba ser parte de un cuerpo humano. Y la célula sale de la matriz. Si el código del ADN proviene del universo de Atzilut, que es eterno, quiere decir que la información es informe, no tiene forma. ¿Qué pasaría si una célula cambia el orden preestablecido del código? Y ahí viene una frase de la Torá que dice, todas las cosas que yo les enseño para que cuiden realizar, no agreguen ni saquen nada, no me toquen el código. ¿Qué significa? La leucemia mieloide crónica, por ejemplo, que es un paradigma de un tipo de leucemia específica, hay un pedazo de un cromosoma que se junta con otro pedazo. O sea, una información que está en un lugar se junta con otra y crea una información nueva, una proteína que no existe en el ser humano, es una proteína quimérica. Y esto es lo mismo que yo tomar un mandamiento, un trozo de información que está escrita en la Torá, por ejemplo, respeta a tu padre y a tu madre, y después viene el no matarás, tomo un pedazo de este, lo pego en esto, y resulta que si lo pego me va a quedar, mata a tu padre y a tu madre. Aparece una información nueva, que no es la información que quieres revelar, pero es viable, porque es información a final de cuentas, porque la información es información. Por lo tanto, ¿qué pasaría si la célula se da cuenta que tiene la información para ser eterna? Las células tumorales son eternas, no mueren nunca, muere el ser humano. Y las células empiezan a revelar luz divina sin tener un reino formado. Y esa es la revelación de una corona sin un reino. La luz divina es más peligrosa que la oscuridad. Y el proceso de conciencia tiene que ser de arriba para abajo, como de abajo para arriba. La luz tiene que revelarse a través de límites, porque nosotros somos reveladores de luz. Si se manifiesta toda la luz y aparece la eternidad y no estamos preparados, inevitablemente, cada una de nuestras células que está trabajando en su conjunto para ser un entero, que es el ser humano, comienza a trabajar de manera independiente. En el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, sacaron unas células de cáncer cervicuterino de una paciente alemana de apellido Gela, o sea, cuyas siglas eran Gela del nombre, las famosas células Gela. Las pusieron en cultivo del año 45. Hasta el día de hoy siguen creciendo, uno las puede comprar
compra los clones y se reproducen de la misma manera y con la misma juventud que tenían el día que la sacaron. La energía que tiene cada célula es eterna, la misma energía que está presente en cada uno de nosotros, pero es la revelación que tiene que hacerse con mucho cuidado. Muchas gracias. No sé si traté de comprimir algo, a ver si ojalá se haya podido entender algo con mucho Sí. cariño. Preguntas. Yo estoy Eh, anonadada. Es un poco, pero se entendió, o sea, no importa que se haya entendido, tal vez hay palabras en hebreo, pero les hace sentido. Completo, Eso es lo importante. completamente, Sí. completamente, sí. Absolutamente. ¿Tienen preguntas, comentarios? Sí, buenas noches. Soy ¡Salo! Sí, aquí estoy. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal, Alejandro? Bueno, yo también, no por nada me anoté para presenciar tu charla, porque bueno, también siempre estoy tratando de unir el tema Kabbalah, medicina, y ver cómo se puede ayudar mejor a la gente, ¿no? A través de este conocimiento. Lo que yo te preguntaría es si pudiste ayudar a las personas con la enfermedad para que a través de esto que vos bien mostraste, tomar conciencia, ¿no? Que cada persona pudiera tomar conciencia de lo que está, de la enfermedad que está padeciendo y cómo de alguna manera hacer un proceso de reversión, ¿no? No sé si Sí, mira, estás en ese punto. Gracias, excelente la es presentación. una muy linda pregunta y tiene que ver un poco con, como tú bien dices, los niveles de conciencia. ¿Qué es lo difícil del paciente oncológico? Y ahí Carmencita me puede decir que también tiene mucha interacción. La cábala explica que en verdad existe un tipo de energía. Ya voy a hablar de dos, como si fueran dos, pero en verdad es una como que presente o ausente, uno se llama el amor, que es el flujo a través de la arteria, y otro se llama el miedo, que es la distorsión del flujo. Cuando uno, para que exista edad y exista conciencia, tiene que haber un correcto flujo, y eso se llama amor. Más allá del amor que uno concibe como de pareja, es el amor en sí. El paciente oncológico está viviendo un proceso de mucho miedo, ya que puede manifestar a través de rabia, a través de ira, enojo, y uno en el fondo, cuando yo lo que trato de hacer es explicarle de que uno como médico en ese momento lo que tiene que hacer es acompañar. Y me ha tocado que eh, en esas rondas que uno hace antes de venirse a la casa, no sé, en la noche, cuando pasa, no sé, a despedir el día, paciente que está hospitalizado y ya no están los familiares, que entre paréntesis eh, provocan mucho apoyo, pero también mucha distorsión, porque le exigen al paciente también muchas cosas. No, tienes que recuperarte, tienes que comer, tienes que mejorarte, y el pobre a lo mejor lo único que quiere es llorar y quiere vivir su proceso. Cuando te quedas en ese instante de soledad, uno logra de alguna forma identificar desequilibrio. ¿Por qué cuesta adquirir la conciencia, Salomón? Porque la biná, nuestra mente racional, lamentablemente, necesita puntos de seguridad. Necesita puntos de seguridad más que verdad. El ser humano no puede soportar tanta verdad si no tiene seguridad. Por lo tanto, se aferra a cosas y cuesta hacerlo entender muchas veces de dónde vienen los procesos. Muchas veces después del proceso oncológico uno puede empezar el proceso de reparación. En el momento, casi como que se activa un chip de sobrevida y el paciente se va a aferrar a lo que, o alguna esperanza o que bajó de Google un estudio nuevo. Entonces, sí cuesta transmitirlo. Yo creo que el ser humano en sí, y es lo que tenemos que trabajar, todavía tiene al no tocar, y sobre todo en el mundo occidental, Salomón, cuando aparece y es irónico porque aparece la palabra posibilidad de muerte o de cambio, que nosotros deberíamos entender que es lo único que es constante, la muerte y el cambio. Sin embargo, creamos puntos de seguridad como que
yo estaba tan sano y de repente me enfermé cuando nunca hemos podido controlar nada y aparece la palabra muerte y la gente se bloquea frente a esa palabra. Entonces, yo creo que debemos ir más atrás, Salomón. Es como abrirnos la opción de que la muerte y el cambio es lo único que tenemos. Y que el proceso que estamos viviendo, si lo vemos desde el punto de vista cabalístico, no es ni bueno ni malo. Es un proceso que, y si vamos a una cábala más dura, es un proceso que el alma eligió vivir también para elevar su nivel de conciencia. Si tenemos ahí, podemos ir a los temas de las rotaciones de las almas, de dónde eligió nacer, dónde eligió vivir. Yo creo que todavía estamos en pañales respecto a asociar enfermedades con espiritualidad, pero la gente lo busca y por último te escucha. Cuesta que te lo transmita, pero yo creo que en el fondo, algo de sentido le puede hacer. Bueno, muchas gracias, Alejandro. No, Ha de sido nada. Baltasar está haciendo una pregunta en el chat. ¿Y ¿Dónde se ubica la ubica? pronunciación de los 72 nombres? Uf, Baltasar, eso es otro capítulo entero, ¿no? A ver, los 72 nombres, Dios no tiene nombres, por si acaso, ¿ya? Son 72 combinaciones de letras hebreas que tienen, que son triadas de letras hebreas, que son de a tres, igual que tú sabes que los genes se expresan de a tres letras, que son, es otro tema, pero son en el capítulo 19, 20, 21, en el versículo 19, 20, 21 del Éxodo, capítulo 14, cuando los judíos pasan el Mar Muerto, el Mar Rojo, ¿se acuerdan de la historia, cierto? Que salen de Egipto y se abre el mar y pasa el mar, etc. Hay una parte muy linda, que es que cuando estaban pasando el mar y el mar no se abría, Moisés le dice a Dios, ya, pues, ábreme el mar. Y Dios le dice, pero ¿por qué me dices a mí? Ábrelo tú. Estoy haciendo coloquial la conversación, pero fue así. Y de esos tres párrafos se desprende una codificación en la cual esos párrafos tienen 72 letras cada una. Ya es la única parte en toda la Biblia donde tres párrafos tienen la misma longitud. Y si tú tomas la primera letra, la última y la primera del 19, la última del 20 y la primera del 21, juntas tres letras, ese es un nombre divino. La segunda, la penúltima y la segunda, otro nombre divino. Y esas 72 combinaciones hizo que se modificara la naturaleza. Entonces existen meditaciones con estas letras hebreas que se llaman nombres de Dios, que son combinaciones de letras que mueven energías que pueden llevar a ciertos cambios, y eso un poquito cábala un poco entre meditativa y mágica, digamos. Salomón estaba mostrando eso. Ahí está mostrando. Ahí están los párrafos, ¿no? Ahí está. están. Sí, 19, 20, 21 que van combinando. Entonces, ahí hay un proceso meditativo que uno puede llegar a hacer, imaginar las letras, siempre en fondo blanco, o sea, en fondo negro con las letras blancas, porque nosotros escribimos los pergaminos donde se escribe la Torá, que es un pergamino de cuero. Hasta el día de hoy los judíos cuando leemos la Torá en la sinagoga se abren los pergaminos de cuero, ¿no? Se escribe, es un fondo blanco con letras negras, porque siempre es un espejo, y uno tiene que imaginar las letras blancas en fondo negro. Entonces hay todo un juego y hay procesos meditativos que ahí podríamos hacer otro día una clase sobre cómo se manifiesta eso, pero es muy bonito. Decir también, Alejandro, que tú tienes unos talleres que también haces, que si hay alguien interesado más adelante de algo más profundo, hay la posibilidad Sí, en la de... escuela de Mario Sabán yo hice dos cursos de Cábala y Cáncer, 1 y 2, que es esto como en extenso, digamos, más explicado y un poco más denso. Se llama, si buscan Mario Sabán en Google van a explicar la Escuela de Psicología y Cábala, y ahí tiene clases, profesor, y ahí están puestas. Alejandro, ¿puedes escribir en el chat el nombre, por favor? ¿De Mario Sabán? Sí, por favor. Mario Sabán, y se llama Escuela de Perfecto. Psicología y Cábala. Y lo buscan en Google y aparece y ahí están las clases, tienen cursos de lo que se imaginen. Gracias. Ahorita quedamos hasta acá. Yo creo que le hemos quitado un tiempo valioso, pero nos ha regalado este tiempo. Él tiene sus dos chiquititas enfermas Pero y aún así están ahí, han aguantado, pero no quiso increíble. decir que no podía hacerlo, sino que quiso regalarnos. Por mi Carmencita nunca va a ser uno. Así que, pucha, un millón de gracias, Alejandro. Fue un lujo tenerte de verdad. Nos quedamos con gusto a extendido, ¿no es cierto? Se nos pasó volando el rato. Sí, Sí. sí.
Qué bueno que, Así mira, que, para mí era difícil cómo hacerlo, no sé, en 1 hora y 1/4. Sin embargo, al final de cuentas, lo que uno quiere transmitir es una emoción. Y yo creo que da lo mismo el nombre, da lo mismo el idioma. Cuando hablamos de divinidad, las almas comienzan a vibrar en una frecuencia similar. Y ponle, puede ser en sánscrito, puede ser en hebreo, puede ser en árabe. eh, los sufíes musulmanes tienen una rama mística muy linda, los gnósticos cristianos en el latín, da lo mismo. Uno empieza a vibrar y a entender y le empieza a hacer un sentido por el idioma que lo hable. Y a final de cuentas, nos damos cuenta que somos energía divina. Somos energía divina que tenemos que aprender a manifestar y a revelar. Y eso es lo que los grandes maestros han intentado transmitir, revelar la luz de la divinidad. Como dentro de las cosas que uno puede quedarse es que, y hay una frase que me encanta que se llama endulzar los límites. Este mundo es limitado. A nosotros nos encantaría ser superhombres, por eso que tenemos límites, hay que pagar cuentas, tenemos dolores, tenemos enfermedades. Endulcemos los límites. ¿Qué significa endulzar un límite? Entender en el límite una posibilidad de crecimiento. ¿Por qué está este límite? Si yo voy al gimnasio y levanto 20 kilos, voy a entrenar para levantar 25. Por ejemplo, donde yo estudio cábala son en los tacos o en el metro. Entonces, yo transformé esa lata, yo siempre preguntaba a la Carmencita, esa lata, no, que estoy metiendo un taco 40 minutos, para mí es maravilloso porque es una clase entera. Lo conecto y ya no escucho raro, entonces digo, qué rico que haya un taco, ojalá que no se mueva porque quiero terminar esta clase. Entonces, transformar ese pequeño espacio y revelar. Si uno tiene un momento de dar una sonrisa y dar un abrazo, eso es revelar luz divina, al mismo momento que tú puedes decir, no, estoy chato, estoy apestado, no. Llegué, pucha, y si me pasó esto, bueno, ¿qué hay detrás? Y poder disfrutar de una taza de café, con la Carmencita de repente hacíamos esos pequeños instantes, unos pequeños oasis en nuestra vida tan loca que teníamos la alemana, y yo siempre sentí que logramos revelar esa chispa y hablábamos y volábamos y nos reíamos, y siendo un mundo súper estructurado y súper científico y súper cierto apurado, que el celular, que el doctor, que el paciente, lográbamos eso. Entonces, endulce los límites y cada vez que ustedes revelen luz divina, se sale un velo, ya pasas un límite, pero tiene que hacerse de a poco. Por eso es importante que uno, hay un sueño de Jacob, no sé si se acuerdan que Jacob sueña de unos ángeles que suben y bajan, de la escalera, Jacob, etcétera, cuando duerme una piedra. Los ángeles suben y bajan, la energía tiene que subir y tiene que bajar. Suban a buscarla, revélenla abajo. No se queden arriba y no se queden abajo. Entonces, endulcemos los límites y vamos sacando los velos de a poco, porque así es la única forma de no quemarnos con la luz. Muchísimas gracias, Alejandro. Realmente así fue, para mí por lo menos, digamos, o sea, el primer brochazo, así de, encontrarse con este mundo, de verdad. O sea, nunca me había tenido un acercamiento a las cábalas. Así que muchísimas gracias y esperemos que este cariño que tú tienes con la Carmencita después se manifieste nuevamente en algún otro encuentro por ahí. Lo que quieran. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos ustedes también por acompañarnos en esta maravillosa charla, acercamiento aquí, revelación que nos hizo Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Besito muy grande, que esté muy bien. que se Adiós. mejore la Chao. Muy chiquita. bien. Chao, chao, gracias. Chao. Chao.